Nací en el año 1547, en Alcalá de Henares, como hijo de un hidalgo empobrecido, Rodrigo de Cervantes, y de Leonor de Cortinas. Fui el cuarto de 7 hermanos. Mi infancia no fue fácil. Mi padre cambiaba de residencia a menudo en busca de trabajo y los problemas económicos no eran ajenos a nuestra familia. En mi juventud recibí enseñanzas del conocido humanista Juan López de Hoyos en Madrid, donde germinó en mí el amor por la literatura. Por desgracia, un desafortunado duelo me obligó a abandonar mi patria, me amenazaba una sentencia real y el destierro. Así llegué a Italia, donde serví en la corte del cardenal Acquaviva y luego me alisté en el ejército. La batalla de Lepanto cambió mi vida para siempre, allí fui gravemente herido, perdiendo el uso de la mano izquierda. A pesar de ello, no abandoné el servicio, participé en nuevas expediciones, hasta que, de regreso a España, fui capturado por corsarios y pasé 5 largos años como prisionero en Argel. Intenté escapar en varias ocasiones, pero siempre sin éxito. Finalmente, fui rescatado y regresé a mi patria, enriquecido en experiencias, pero carente de fortuna e influencias. En España probé diferentes oficios, fui comisario de abastos de la Armada, recaudador de impuestos, pero en todas partes encontraba dificultades y la adversidad del destino. Finalmente, decidí dedicarme a la literatura, aunque vivir de la pluma no era tarea fácil. Escribí La Galatea, una novela pastoril, e intenté triunfar en el teatro, pero no conseguí el reconocimiento en los escenarios. También escribí poesía, aunque tampoco me trajo gran fama. En mi vida tampoco faltaron los asuntos del corazón. En el año 1584 me casé con una joven, Catalina de Salazar y Palacios, natural de Esquivias. Nuestro matrimonio no fue tormentoso, pero tampoco me trajo gran felicidad familiar. Aunque este vínculo no tuvo descendencia, sí tuve una hija, Isabel, nacida fuera del matrimonio, a quien reconocí y protegí. Su madre fue Ana Franca de Rojas, con quien mantuve una breve pero intensa relación antes de casarme. Mi esposa Catalina me acompañó fielmente durante años, aunque a menudo estaba ausente, ocupado en viajes y en las preocupaciones de la vida diaria. A pesar de las dificultades que afrontamos, siempre pude contar con su apoyo y paciencia. Así pues, aunque no fui un hombre rico ni especialmente afortunado en el amor, el destino me concedió una familia que, a su manera, fue mi refugio en medio de los avatares de la vida. Solo, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, me otorgó la fama con la que nunca soñé. En esta novela relaté la vida de un hidalgo pobre que, tras leer demasiadas novelas de caballería, decide luchar contra el mal y la injusticia, aunque el mundo a su alrededor ya haya cambiado. Don Quijote y su fiel escudero Sancho Panza se convirtieron en símbolo de la lucha de los ideales contra la dura realidad, y sus disputas y aventuras reflejan la complejidad de la naturaleza humana. Esta obra me trajo fama, pero no riqueza, hasta el final de mis días luché con problemas económicos y de salud. Además de Don Quijote, escribí también las novelas ejemplares, el poema Viaje al Parnaso y la novela Los trabajos de Persíles y Sigismunda, publicada ya tras mi muerte. Mi vida estuvo llena de tempestades, desengaños y esperanzas, pero nunca abandoné mi amor por la palabra escrita. Morí en Madrid en el año 1616, con la esperanza de que mis obras me sobrevivieran y fueran testimonio de los tiempos que me tocó vivir. Dziękuję, że towarzyszyłeś mi w tej historii. Jeśli Ci się podobało, nie zapomnij dać lajka i subskrybować kanału. Do zobaczenia w następnej opowieści.